Hola, te damos la bienvenida a este miércoles de salud genética. Mi nombre es Mariana González y estoy con Nubia Espinosa y la doctora Ale Tejeda para hablar de, nuevamente, un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con nuestra salud. Así que hoy estaremos hablando de cómo saber si estamos desarrollando cáncer, ¿ok? Y bueno, buenas noches, Nubia. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Pues es un tema complicado, es un tema difícil, pero creo que vale muchísimo la pena ponerle atención y hacer algo a tiempo siempre, ¿no? Doctora Ale, ¿cómo estás? Muy bien, y estoy de acuerdo con lo que dices. Es todo un tema y ahorita vamos a ver por qué nos debe importar mucho precisamente. Vale, pues bueno, arrancamos con el tema para que nos alcance el tiempo. De entrada les puedo decir, mi mamá sufrió 2 veces de cáncer de mama, Nubia nos estaba contando que su abuelo murió de cáncer y bueno, la doctora Ale pues ha visto muchos casos también y también historias muy cercanas, pero en cuestiones más generales me gustaría compartirles que hace 100 años una persona era 4% probable o propenso a desarrollar un cáncer y actualmente estamos 40% probables de desarrollar un cáncer. Entonces ha crecido muchísimo las probabilidades de que lo estemos desarrollando. El 60% de los cánceres que se detectan ya son en etapas súper avanzadas y por eso es importante empezar a detectar los síntomas y saber qué podemos hacer para prevenirlo, para disminuir sus efectos y cómo es que podemos darnos cuenta, porque justamente pues a la gente le toma de sorpresa, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, ay, cuando, no sé, me gradué de la carrera me voy a hacer un examen para ver si tengo cáncer y es como, uy, o sea, ¿cáncer de qué? ¿Sabes? O sea, dentro de todas las posibilidades que podemos identificar, pues así como que no es una cosa general, no es una gripa, no es, o sea, no es algo tan sistémico en ese sentido de que podamos rápidamente identificarlo. Y del 60% de estos casos que se detectan ya avanzados, del 100%, o sea, de todos esos 60%, la mitad de las personas fallece rápidamente porque justamente el cáncer ya se detectó muy tarde. Entonces, las estadísticas dicen que el 30% puede ser prevenible y el otro 30% puede tener un diagnóstico oportuno. Entonces, realmente tenemos mucho, mucho, mucho campo de trabajo en donde podemos prevenir para no lamentar, ¿no? Y pues darle importancia a que estas estadísticas nos están marcando que no le estamos poniendo atención a la salud. Así que, chicas, les paso el micro antes de que hablemos de los mitos. Pues no sé hacia qué. Yo tengo en mi cabeza muchísimos mitos. La verdad es que sí hay un montón de cosas que quisiera preguntarle, sobre todo a la doctora Ale, pero sí es un hecho que durante varias sesiones, durante muchas sesiones que hemos tenido los miércoles, hemos hablado de varias cosas que es súper importante ponerle atención a nuestro cuerpo. La verdad es que, les voy a ser súper sincera, para mí es un tema, yo creo que sí también por cuestión de mi abuelo, un tema complicado, pero creo que también es totalmente prevenible, totalmente, como tú dices, o sea, detectado a tiempo, pues curable, pero sobre todo que tenemos en nuestras manos hacer lo posible para que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? Y bueno, en lo personal, para mí es un tema que yo creo que fue una de las cosas que me impulsaron precisamente a ir a otra visión de la medicina, porque en mi familia es un tema con seres muy cercanos, muy queridos, que viví y viví. Especialmente uno de ellos que tuvo cáncer en un lado y luego apareció después de estar bien controlada en otro lado otro cáncer, porque no era metástasis. Entonces, a mí me hizo cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Sobre el estilo de vida, sobre cómo están el sitio donde vivimos, o sea, muchas cosas. Entonces precisamente me impulsó a esta búsqueda en lo que estoy ahorita ya, con mucho conocimiento que compartirles. Sí, de hecho, como lo dices, doctora, creo que dentro de los mitos, ¿no? Y voy a empezar con este, o sea, nos compartes un caso en donde tienes un cáncer de una cosa y tú dices, ay, bueno, ya, se acabó. Y de pronto te sale cáncer de otra cosa que no está relacionado y dices, o sea, como que te saca de sorpresa, ¿no? Qué En mi suerte, ¿no? caso, sí, y en mi caso particular, por ejemplo, en mi familia, pues no había historia de cáncer detectada. Y mi mamá sufrió 2 veces cáncer de mama en tiempos separados y 2 tipos de cáncer diferente. O sea, entonces es como que, o sea, primero por un lado es como, ah, bueno, pues fue in situ, no se esparció, no pasa nada, te la quitamos, se acabó. Y de repente al año, ah, resulta que ahora se te desarrolló otro cáncer de otro tipo y ese sí a quimioterapia, ¿no? Entonces dices, a ver,
O sea, que nunca haya habido cáncer no significa que no te pueda dar. Y en segunda, que te dé no significa que no te pueda dar de otra cosa también, ¿no? Entonces, es algo que sí podemos desarrollar también por nuestros hábitos, porque en este caso en particular sí puedo hablar que los hábitos de mi mamá pues no eran particularmente saludables, ¿no? Entonces, ahí también hubo un factor que seguramente influyó. Sí, totalmente, Mariana. Y la verdad es que hay algo que para mí, digo, no sé, doctora Ale, si quieras comentar algo sobre este punto, porque yo tengo un mito muy fuerte en mi cabeza que en algún momento me ha pasado por, pues sí, la preocupación y fue parte de lo que me hizo involucrarme tanto en entender mis emociones. ¿Sabes? O sea, creo que también el tema de si reprimes ciertas emociones o si tienes cierta pues no sé, creo que va más hacia el tema de reprimir, pues desarrolla ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer, y que es mucho más probable que esto suceda. Sí, ciertamente es otro de las cosas importantes, de los aspectos importantes, ¿no? Que podría establecerse como de alguna forma como un mito de que no es cierto, ¿no? Pero sí es muy cierto, o sea, realmente, y ayer precisamente en un live que compartí, les estaba yo presentando cómo el cuerpo tiene vibraciones y tenemos una vibración en nuestra parte energética y en la parte de nuestro cuerpo físico. Y llega un momento, o sea, hay un límite umbral en que si vibras más abajo de eso, o sea, te puedes empezar a enfermar. Y si ya estás vibrando muy bajo, que son 42 megahertz, se considera un punto en donde ya estás muy propenso a cáncer. ¿Y qué es vibrar bajo? O sea, todo lo que te hace vibrar bajo, que tiene que ver con los hábitos de alimentación, con los hábitos de vida y también muchísimo, pero tienen un gran peso la parte de cómo manejas tus pensamientos, tus emociones, cuál es el sentimiento que, o sea, que es como una emoción persistente, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que prevalece en ti o de los 5 sentimientos que prevalezcan en tu día a día? Y a veces uno cree que ya se resolvió cosas, ¿no? Pero finalmente ahí queda un velo atrás que estás tapando, que es precisamente esa represión. O sea, no te das permiso de ver, pero ahí está el rencorcito, ahí está el enojo. El odio. Guardado es rencor, ¿no? Y ahí está guardado y precisamente va carcomiendo literal el cuerpo, o sea, sí tiene un proceso ahí que tiene que ver con este impacto vibratorio, ¿no? Para explicarlo de forma física a los que a los que quieren algo así más tangible, aunque obviamente no termina de serlo, pero finalmente ese es el impacto físico de emociones. Sí, y aquí hay creo que dos cosas importantes. La primera es que el asunto de la vibración, aunque es algo que se considera como metafísico, algo como muy extraño, realmente es un concepto físico. O sea, sabemos que físicamente la materia siempre está en movimiento. Entonces, este es un principio de la física que es una realidad y que no tiene que ver con conceptos como del New Age, ¿no? O sea, no es un concepto del New Age, es un asunto físico, como bien lo dice la doctora. Y lo segundo es que dentro de estos mitos, ¿no? Hablando de la actitud o la parte psicológica y este tipo de cosas, generan efectos en el cuerpo que desgraciadamente muchos médicos que están allá afuera no lo estudiaron, no se estudiaba en esos tiempos y no se han actualizado. Entonces, es muy importante saber que no nos lo estamos inventando, que no lo estamos diciendo porque nos guste mucho más pensar que esto es verdad. Esto está documentado, esto está estudiado y los médicos que dicen que no es cierto son médicos que no están documentados y esto me atrevo a decir con el corazón abierto porque yo misma lo he pasado con médicos que me han dicho que imposible que se me cure una X o Y cosa a través de mejorar la alimentación, a través de mejorar A, B o C y lo he logrado. Entonces, obviamente hay sus limitaciones en algunas cosas, pero vamos a decir que la medicina ha avanzado mucho en muy poco tiempo y muchos médicos que están allá afuera, que ya tienen mucho tiempo ejerciendo, pues simplemente no se han actualizado. Entonces, esto es importante ponerlo por ahí. Y por otro lado es, doctora, ¿el cáncer es igual a muerte? O sea, si yo tengo cáncer, ya, ¿me voy a morir? Es uno de los grandes mitos y es uno de los grandes miedos, ¿no? Porque de hecho hay una historia muy clásica que se cuenta en el ámbito médico, sobre todo alternativo, de cuando le diagnosticaron a alguien cáncer de esófago
le dijeron, tienes cáncer, te queda tanto de vida, y se murió al tiempo que el médico le dijo. Aparte, bueno, yo como médico y como he pasado unas cosas, también es un atrevimiento de parte de uno designar tiempo. Decir, La verdad es que a uno no le toca eso. Y finalmente... Es una mala práctica, ¿no, doctora? Sí, o sea, sí, pudiéramos decir que es una mala práctica. Muchos sí. lo hacen, pero es una mala práctica. Wow. Sí, uno finalmente tiene que explicar y exponer estadísticas ahora sí que por información, pero decirle a la persona que se me va a morir en tanto tiempo es un atrevimiento. Entonces, como se relaciona mucho con esto, obviamente ahí, al decir la palabra cáncer, pues el miedo a la muerte resuena fuerte. Inmediato. ¿No? Pero no, o sea, finalmente hay muchos recursos, muchas formas de hacer las cosas diferente hoy que pueden apoyar a que esto salga. Y bueno, qué mejor que los diagnósticos oportunos y que nos revisemos y que nos demos cuenta con algunas pistas que algo está pasando en nuestro cuerpo. Yo sé que algunos cánceres tienen la calidad de silenciosos y salen hasta que ya están avanzados, ¿no? Pero la verdad es que son realmente pocos, o sea, algunos podrían siempre, y bien lo dices, o sea, y lo platicábamos hace un tantito antes de entrar, esa tosecita, ¿no? Una tosecita particular que, o sea, yo la vi en mis familiares por diferentes razones, estas dos personas la tuvieron, y en la segunda, cuando todavía no tenía el diagnóstico, me acuerdo que otro familiar dijo, es que se tiene que revisar ya, él ya estaba con la angustia, ¿no? De que eso suena mal, ¿no? Claro. Y precisamente esas cosas que no checan, por eso yo soy así como pro intuición, conéctate con tu cuerpo y lo que digas, así como que seas familiar o seas tú mismo, o sea, a revisarte, o sea, algo no anda bien, ¿no? Como cuando les cuento yo que antes, horas antes de que empezara con el dolor del apendicitis, dijo, algo raro está en mí, ¿no? Entonces, si tienes esa práctica de conectarte con tu cuerpo, te vas a ir conociendo y cualquier cosita te va a avisar. Ahora, si no la tienes, pues tienes que hacer un proceso, ¿no? Pero empezando por, pues, hacerte chequeos, pero también la parte preventiva es súper importante. Sí, y dejar de estar pensando que son achaques normales y estar queriendo silenciar al cuerpo todo el tiempo, ¿no? Que esa es una de las cosas que nos ha llevado a que el cáncer se detecta ya muy tarde, ¿no? Y para regresar tantito nada más a cuestión de cómo afecta la actitud en cuando tenemos el cáncer y este tipo de cosas, dentro de la manera en la que se comunica también la información, hay una parte muy importante que nos afecta en nuestra manera de pensar. Y esto también está estudiado, ¿no? Que es meramente una cuestión de comunicación y que no es lo mismo decir a una persona tienes el 60% de morirte al 40% de sobrevivir. O sea, Wow. y cómo desde esa comunicación el resultado del paciente es distinto. Sí. Es distinto porque justamente la programación mental de la persona, ¿no? Las emociones negativas son de vibración más baja, son mucho más sencillas de tener y entonces el cuerpo va perdiendo energía ahí también, ¿no? Y recordemos que justamente es la energía la que nos permite hacerle frente tanto a los procesos mentales, a los procesos emocionales y a los procesos físicos, ¿no? Sí. Entonces, ajá. Y es que es todo un impacto, porque finalmente uno de los primeros impactados cuando tenemos emociones negativas es el sistema inmunológico, ¿sí? Y el sistema inmunológico tiene un papel crucial. Y Pues me voy a sí. poner un poquito técnica, pero tenemos unas células que naturalmente andan ahí de vigilantes, o sea, nuestro sistema inmunológico son nuestros soldaditos. Y unas células específicamente tienen así como, están viendo. Van rastreando ahí a buscar. Que nuestras células cuando se están reconstruyendo nuestro cuerpo, que constantemente se reconstruye en diferentes tasas cada órgano, ve que las células mutadas le dice, tú vas para afuera, no estás bien hecha, ¿no? Entonces las quita. De hecho, en un curso que llevé, que me lo dio un patólogo, compartí un artículo que en el artículo dice que la verdad es que cuando los patólogos ven cómo se comportan las células, lo más increíble es que una persona no tenga cáncer. Porque durante las reproducciones ocurren muchos errores. Claro, Entonces, hay muchas mutaciones, ¿no? ajá, En las mitocondrias, sí, sobre todo. sí, exacto. Entonces, finalmente, el cuerpo que tiene sus sistemas de autodetección, de decir, esa sale, esa no sirve, esa se hizo mal y va para afuera, ¿no? Entonces, pero, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces por todos nuestros hábitos
una, ya hablamos mucho de las toxinas, pero entonces ese es un tema fundamental que también por ahí estoy compartiendo. Y la otra parte que es importante es que el sistema inmune está tan ocupado en eso de las toxinas que deja de atender su papel, ¿no? O sea, a veces no es que ni la toxina siquiera vaya a ser la que te dé el cáncer, a veces sí. O sea, a veces son las dos cosas, pero se agotan estos soldados, o sea, llega un momento en que Lo dejan de ver ahí, sobrepasa. ajá, o no son suficientes o dejan de ver la mutación porque se están distraídos queriendo que esa que parece mutada, que en realidad tiene un relleno que no le toca, y dejan de ver a la que sí está mutada. Entonces, estos factores pues son los que hacen que surja más fácilmente el cáncer. Claro. Y a mí me encanta la gente que le gusta ir como en contra de las teorías y de las realidades que nos presentan, ¿no? Porque nos preguntan, si tengo la firme idea de no morir, mi estado de ánimo Me me puedes. puede salvar la vida, y es como, pues va a tener un efecto, pero de que te salve o no te salve la vida, pues es diferente, ¿no? Lo que sí es que está comprobado que sí afecta tu actitud y tus pensamientos. Que a ti te guste creer o no, desde el punto donde lo chocas y lo quieres como confirmar, generalmente ya tienes la mala actitud, ¿no? Enfrente de eso. Entonces, si es un hecho que puedes mejorar, que te salve o no te salve la vida, es un punto de vista que habrá que ver, ¿no? Sí. Pero bueno, Y ¿alguien hay quiere una preguntar? parte en eso, perdón, hay una parte en eso que también ya sí se están haciendo como muchas estadísticas de cómo precisamente quienes ya están en proceso de cáncer, quienes ya están llevando un tratamiento, lo diferente que es, o sea, el curso de la enfermedad cuando están con este apoyo psicológico, con apoyo espiritual, de Claro. que se deciden abrir, porque muchas veces si sigues en esa actitud, de no querer soltar y no querer mover tus emociones, pues tampoco el proceso va a fluir adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí hay que manejarse integralmente en estos casos. Y desde la prevención, pues claro que lo puedes hacer. Desde Claro. ahorita aprender a manejar las emociones, las creencias, a transformarlas a positivo, pues va a ser muy importante. Claro, y creo que una de las cosas difíciles de aceptar muchas veces es darnos cuenta que las creencias son opcionales, ¿no? Que las creencias son esta parte de dentro de nosotros que no nos atrevemos a cuestionar o que queremos confirmar a través de las diferentes cosas, ¿no? Y hay mucha gente que pues quiere confirmar tener la razón incluso hasta la muerte, ¿no? Como la gente que de pronto es muy estreñida y ya probó todo, y como hay gente que, o sea, hay gente que no suelta ni eso, ¿no? O sea, hay gente que no suelta ni eso. Entonces, bueno, esta parte emocional la podemos hablar, ya lo hemos dicho muchas veces, que vamos a tener un día específico para hablar de cómo las emociones nos están afectando físicamente, o sea, cuál es la relación que sí existe. Pero me gustaría que pasáramos a los síntomas o las señales en donde podemos ver si estamos desarrollando pues un cáncer, ¿no? O sea, técnicamente se ha pensado por mucho tiempo, no, pues es que no puedes saber que el cáncer se está desarrollando. Hay muchas fases en el cáncer y habrá unas fases en donde sería muy, muy, muy difícil, casi imposible detectar, pero hay otras en donde ya se puede empezar a ver. Entonces, empezamos hace ratito diciendo qué tal con esa tos, ¿no? Que hay un tipo de tos que es como muy persistente, que no es una tos normal, que ya nos está mostrando que el cuerpo entró en un estado posiblemente cancerígeno. Doctora, ¿qué otros síntomas podemos voltear a ver? Pues en la cuestión de que si nuestro cuerpo, por ejemplo, ya no cicatriza bien, que puede, o sea, uno casi siempre piensa en diabetes, ¿no? Pero la verdad es que pueden ser otros procesos, ¿no? Entonces, si ya el cuerpo se está entreteniendo por otro lado y están yendo sustratos por otro lado, entonces ya nuestro cuerpo va a empezar a mostrar así como que retardos, reaccionando de forma retardada, porque lo que pasa con los tumores de cáncer es que se jalan mucho metabolismo, jalan circulación, jalan energía, ¿no? Para estar activos y crecer, y tienen como un poder así como Súper fuerte. ajá, sí, exactamente. Entonces es como, o sea, literal te roban la energía de otras partes, porque ahí está una maraña que está haciendo
hay totalmente fuera de armonía, ¿no? Un tejido totalmente fuera de Sí, no, contexto. nuestro cuerpo no puede poner atención en cicatrizar porque está atendiendo otras cosas que para él son más importantes, pero también si no tiene la capacidad para, pues, ahí cuidarlo totalmente, pues es cuando se desarrolla, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo se jala esa energía? Pues de entrada, pues habría que presentar cansancio, por ejemplo, ¿no? O sea, Exacto. o sea, si no Fatiga, eres una fatiga. persona, ajá, porque te está jalando justamente eso y me encantó eso de el cuerpo está entretenido, ¿no? El cuerpo está entretenido en estos procesos y entonces también por eso a veces la mente empieza muy negativa, ¿no? La mente no tiene suficiente energía porque se está jalando todo en este tipo de procesos y como bien lo mencionaste hace ratito, entonces el cuerpo no puede hacer sus funciones metabólicas naturales porque está ocupado, entretenido en este otro tipo de procesos, ¿no? Y entonces tenemos, ya mencionamos el cansancio, las heridas, la cicatrización, el sistema inmune, ¿qué tal? Ah, la tos, ¿qué tal? ¿Eh? El color de la piel. El color de la piel. Oh, Eso sí. a mí me impresiona, o sea, yo que estuve cerca de mi abuelo cuando tuvo cáncer, o sea, de verdad, el tono de la piel se vuelve entre amarillo, verdoso, impresionante, Como terroso. y sí, 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 los ojos tienen un tono ligero amarillo, Amarillento. es un verde, no, digo, un amarillo no hepatitis, o sea, ¿sabes? Es como cierta tonalidad verde, y te lo juro, a veces yo paso al lado de personas y siento esa, o sea, percibo esos colores y me genera una sensación rara y fea, porque al final de cuentas, pues sí, obviamente la situación con mi abuelo me dejó muy, muy tocada, ¿no? Entonces, justo la parte de la piel para mí es algo muy, muy significativo. Y hay que cuidar los tonos de la piel, al final de cuentas, o sea, ponerle atención. Claro. Ahora, doctor, ¿el sistema digestivo nos puede dar también pistas? Sí, o sea, la verdad es que, mira, ahí, o sea, mucha gente, por ejemplo, tan solo de los que tienen cáncer gástrico, que se casan con que es gastritis y nunca se revisan bien y una gastritis que se va haciendo fuerte, a veces vienen en endoscopía y tienen cambios ya de cáncer, ¿no? Cambios neoplásicos, se le dice técnicamente. Pero ahí hay partes de entrada que son fundamentales en esto, porque ahí se orquesta muchas veces el cáncer. O sea, ahí está entretenido el sistema inmunológico. De hecho, como de las partes cruciales que dependen que se desarrolle el cáncer, es del microambiente en el intestino. Entonces, necesitamos sanar ese intestino, necesitamos tener bichos buenos ahí que nos ayuden a que todo nuestro cuerpo funcione bien, porque es un lugar fundamental para que se geste el cáncer y también incluso en quienes ya lo tienen, para que no haya buena respuesta a los tratamientos, ¿no? Y esto se los digo así con la documentación. Si alguien quiere artículos, que me los pida, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y, por ejemplo, cuestiones de fiebres, eso puede también, o sea, cambios en temperatura del cuerpo y ese tipo de cosas, porque tendemos a pensar que cuando tenemos fiebre, pues tenemos una infección, ¿no? ¿Cómo la fiebre pudiera presentarse para saber si esto también puede ser un síntoma de que se está desarrollando un cáncer? Pues es un tanto menos frecuente, pero por ejemplo, en cánceres del sistema linfático sí es algo como más característico y muy característico, por ejemplo, en linfomas, ¿no? ¿Ok? Ahí sí, finalmente hay un proceso inflamatorio y aquí volvemos al tema de inflamación crónica, que es fundamental, porque finalmente, y ya lo dijimos otras veces, la inflamación crónica tiene que ver todo con las enfermedades crónicas y el cáncer no es la excepción. Entonces, si uno está con esos factores de que trae un proceso de inflamación crónica, con más razón tiene que prevenir. O sea, tengas o no tengas antecedentes familiares, obviamente si los tienes, pues con más dedicación, ¿verdad? Ahora sí, con más disciplina, dedicarte a mejorar las condiciones de tu cuerpo. Y finalmente, pues esta parte de la inflamación crónica es muy importante tratarla porque vas a dejar de entretener al cuerpo y le vas a dejar hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Para que funcione bien. Por eso es fundamental y para mí, por ejemplo, la parte de la activación celular aquí entra con mucha lógica,
porque vas a empezar a quitar tóxicos. De hecho, yo sé, digo, ahí no me ha tocado directamente, pero sí lo he sabido, que finalmente si una persona ya está en proceso de quimioterapia y tiene activación celular, le va a tener mucho menos síntomas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues lo mejor es que desde antes ya limpies tu cuerpo y le quites ese nivel de toxicidad, lo pongas a trabajar bien para evitar que se den este tipo de procesos. Y como dije, finalmente fundamental, la desinflamación, o sea, desde la parte de, por ejemplo, usar omega 3, ¿no? Que digamos que el activador desinflama por adentro, ¿no? Y el omega 3 por afuera, porque tiene mucho que ver con la pared celular. Con la capa, ajá. Ajá. Y la parte de regular el equilibrio del microambiente intestinal para también no favorecer ese tipo de, pues ahora sí, de mutaciones, ¿no? En las células. Claro, y aquí les recordamos que si quieren saber más sobre los activadores celulares, déjenos en los comentarios la palabra vitalidad y con mucho gusto les compartimos. Y aquí también recordar esta parte de la inflamación, ¿no? Esta inflamación que está detrás, pues no nada más del cáncer, de enfermedades crónicas, de la fatiga y de muchos otros procesos, pero durante esta charla la doctora mencionó que tenemos células o partes del cuerpo que se encargan de darse cuenta qué células pues deben de vivir y cuáles deben de morir, y entonces si el cuerpo está inflamado, estas células están distraídas. Doctora, ¿la activación celular nos ayuda para esto? Sí, sí, definitivamente sí, o sea, tiene un apoyo muy importante para el sistema inmune porque le está quitando el exceso de trabajo, así lo veo yo. Digo, yo especialmente, o sea, este año lo comencé con un curso de sistema inmune, entonces para mí es un tema así súper y que me remarcó muchas cosas, y especialmente, pues el patólogo hablaba que tiene como pues especialidad, digamos, en esa parte de cáncer, porque un patólogo fue el que me dio, pero bueno. Entonces sí hablaba mucho de los procesos, de cómo que tiene que ver el microambiente para que se desarrolle un cáncer, cómo el sistema inmune lo agotamos, cómo lo activamos por otros lados, por ejemplo, para las enfermedades autoinmunes, pero para el cáncer particularmente tenemos un sistema inmune agotado, ¿no? Claro. Que ya está sobrepasado por todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Claro, entonces tenemos pendiente hablar del sistema inmune, de las emociones, de estas distracciones también y del uso de los medicamentos y cómo el medicamento también nos está generando más probabilidad de desarrollar más enfermedades, ¿no? Porque justamente con este desgaste, pues vamos perdiendo, o sea, las células van perdiendo esta capacidad de diferenciar, vamos a decir que lo positivo de lo negativo, o de lo bueno y de lo malo, que sería lo más coloquial, más entendible. Y me encantaría, Nubia, que nos compartieras la historia que nos contaste hace ratito para cerrar esta plática, ¿no? Y conocer realmente la importancia de poner atención, de no desconectarnos y de recordar que sin salud, pues no vamos a poder tener nada, nada. O sea, ni buenas relaciones, ni vas a poder generar dinero, ni vas a poder vivir a gusto, ni nada. Exacto, exacto. La verdad es que esta historia para mí es muy fuerte. Mi familia siempre, o sea, venimos de un pueblito, o sea, no sé, quien conozca el pueblo cañero de Zacatepec o lo haya escuchado, lo ubicará. Mi abuelo toda la vida trabajó en un ingenio cañero, y podrías decir, oye, bueno, pueblito, los cultivos cerca, todo orgánico, o sea, las granjas de pollos, hace 20, 30, 40 años que él pues obviamente consumía este tipo de alimentos, dices, ¿a qué puedes estar expuesto? ¿No? Pero hay un montón de elementos tóxicos dentro de un ingenio, ¿no? Los procesos que se llevan a cabo, o sea, todo lo que respiras. Yo cada vez que iba a visitar a mis abuelos terminaba en el hospital porque yo era asmática. Entonces llegaba, respiraba la ceniza de las quemas de los sembradíos y pues obviamente terminaba en el hospital. Mi abuelo toda la vida, o sea, desde que yo tengo uso de razón, tenía heridas en los pies. Yo ahorita, ya pensándolo, digo, a lo mejor tenía diabetes, pero le daba terror ir al médico. Terror. O sea, no se para. Es más, digo, eso no se lo dije hace rato, se arrancó los dientes por no ir al dentista. Estaba, de verdad, o sea, era señor de pueblo con ideas súper intensas, ¿sabes? Entonces, imagínate qué miedo tenía de ir al doctor, que él hizo eso. Entonces, obviamente, con sus pies, nunca fue al doctor, empezó a sentirse mal, seguramente nunca nos dijo a nadie, le detectan una apendicitis, lo operan,
y de ahí después de esa operación no salió del hospital porque tuvo un montón de complicaciones y después detectan que tenía cáncer de páncreas. Un cáncer de páncreas que ya no era nada atendible, de ahí yo me quedé con la idea de que el cáncer de páncreas una vez detectado, porque es muy difícil detectarlo, o sea, una vez que te lo detectan, es como ya súper complicado hacer algo. Y realmente yo creo que si mi abuelo hubiese dicho en algún momento, oye, me siento mal, me pasa esto, vamos al doctor, algo, o sea, la historia sería muy distinta, ¿no? Muy, muy, muy distinta. Y mi abuelo en 3 meses falleció. O sea, y la verdad es que sí me duele mucho y algo quiero aclararlo aquí antes de que, digo, ya tenemos que cerrar, pero no se trata de ser alarmistas ni ser pesimistas. Se trata de que pongamos atención en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es súper inteligente, nos da señales todo el tiempo. Algo pequeño, si no lo atendemos, nos puede llevar a algo muy grande y que sea más difícil, pues obviamente, atenderlo, ¿no? Algo con lo que yo me quedo en esta sesión es súper importante atender nuestro sistema inmunológico. Si estoy teniendo problemas normalmente en el estómago, en el intestino, tengo variantes, oye, de repente me estriño, de repente tengo diarrea, revísate y atiende tu sistema inmunológico, que es lo principal. Consume omegas, que eso va a recubrir tu célula y va a ayudar a que tu cuerpo funcione mejor. Y por supuesto, busca tener una desinflamación celular. O sea, esto es indispensable. Creo que para mí son 3 elementos básicos para que independientemente de los buenos hábitos, tengamos buena salud. Buenísimo, doctora. ¿Con qué palabras nos vamos? Pues muchas gracias. Espero que si les quedó alguna inquietud, nos la compartan. Y bueno, si quieren más información, aquí estamos nosotros. Encuentran a la doctora Ale Tejeda como Revoluciona tu Salud con doctora Tejeda. Encuentran a Nubia Espinosa como nubiaespinosa.mx. A mí ya me conoces, Mariana González, integradora de vida. Y nos vemos el próximo miércoles para más información de salud genética. Déjanos la palabra vitalidad si quieres más información. Nos puedes contactar a cualquiera de las 3 y con mucho gusto atendemos todas tus dudas. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.